Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina y actualmente la nación que alberga uno de los regímenes más cuestionados del continente, es la tierra que vio nacer y triunfar a una de las mejores profesionales de judo en el mundo. Zaira Laguna es un referente internacional en artes marciales. Considero de que soy una rebelde con causa justa, porque así es que me conocen, como esa chavala, esa mujer ruda, no solo en mi casa, sino en mi barrio, en mi deporte, a nivel nacional, centroamericano, inclusive latinoamericano, que todos los de sambo me conocen por ser una nicaragüense diferente a los demás. Esta joven judoka nicaragüense adquirió aún más visibilidad al haber apoyado a las víctimas de la represión que Daniel Ortega desplegó contra manifestaciones en el año 2018. Según organizaciones de derechos humanos, más de 800 manifestantes fueron encarcelados y en tribunas deportivas internacionales, Zaira quiso rendirle homenaje a más de 300 que fueron asesinados. Venciendo los desafíos económicos y el asedio del régimen, Zaira Laguna desde Nicaragua y con una valentía excepcional, nos cuenta cómo el deporte se ha convertido en opción para no dejarse someter en el camino, aunque empinado, que le ha permitido sobrevivir, persistir y continuar. Zaira, qué alegría contar hoy contigo en Fuerza Latina. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el espacio y es un honor pues estar en este segmento con ustedes. Antes de hablar de la campeona, de la deportista de alto nivel de Centroamérica, de la que tiene 5 medallas en sambo, quiero hablar, Zaira, de esa niña que nace en Managua, que trata de apoyar a su abuela vendiendo tortillas de maíz y arroz con leche. Háblame de tu infancia. Bueno, por las condiciones económicas que realmente pues no teníamos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero mi abuela siempre ha sido bastante activa. Ella, desde que yo tengo uso de razón, ella vendía tortillas, hacía nacatamales, sopas los fines de semana. Y entonces las únicas niñas de la casa era mi hermana, que es un año menor que yo. Y ella siempre nos mandaba a dejar, por ejemplo, las tortillas a doña Juana, a doña María. Y así era nuestra vida. Entonces, pues, era así mi vida. Desde pequeña siempre he sido enérgica, bastante activa. Siempre me ponían en competencias de bicicletas en mi barrio. Inclusive, pues, en muchas ocasiones llegué a estar ganando, ¿verdad? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo era esa relación tan cercana con tu abuela? ¿Cómo se va desarrollando ese carácter tuyo? Nací realmente en una familia en donde el hombre se mantiene, ¿verdad?, haciendo deportes de hombre, y como que yo era la única persona de que, bueno, la dejamos porque es nuestra sobrina. Inclusive pues mis tíos en muchas ocasiones decían de que yo no era buena con lo que hacía, y pues de repente todos esos comentarios que llegaban, ¿verdad?, a mi oído, nunca los dejé de que estuvieran influenciando en mi vida. Sin embargo, ¿qué es lo que hice? Hacer lo que más me gustaba. Seguí haciendo cosas que llevaban riesgo. Sobre todo, pues, la formación de mi carácter se hizo, ¿verdad?, con el contexto de que en mi familia, pues, con la separación de mi papá y mi mamá, eso nos llegó a tener un caparazón más fuerte, en donde los comentarios de los hombres a mí no me importaban. Siempre tenía firme mi carácter y siempre llevaba mi convicción a lo que yo pensaba. ¿Cómo lo sigues haciendo ahora, Zaira? Entonces, a los 16 años, decíamos, te encuentras con el judo. ¿Cómo fue ese momento de quizás una seducción total con la disciplina? Pues fue un 14 de febrero, me acuerdo. Creo que ha sido el amor más puro que yo he tenido, haber encontrado este deporte. En lo especial, yo, con las condiciones económicas en las que me encontraba, no podía entrar a la universidad. Tenía aspiraciones de seguir estudiando porque lastimosamente, pues por parte de mi mamá, en ese momento no había nadie, absolutamente nadie, que yo tomara como reflejo o como un espejo en decir, yo quiero ser como mi tía o como mi prima. Lastimosamente, las condiciones económicas en las que yo crecí, pues todos salían a la secundaria, pero en la universidad nadie podía. Entonces yo tomé la decisión
de que dije, bueno, por el deporte voy a enfocarme en hacer un atleta de alto rendimiento, en procurar de tener las condiciones como un atleta. Y así fue que yo comencé a hacer este deporte. A los 3 meses que yo inicio este deporte, hicieron un evento nacional. Y recuerdo muy bien de que gané medalla de oro. Y entonces a los 6 meses me mandaron a un campamento fuera de Managua, porque yo, con sinceridad, solo 2 departamentos en mi país conocía. Y es así de que comienzo a participar a nivel nacional, a nivel departamental, y comienzo a ganar, a ganar, a ganar. Y ya se aproximaba la fecha de diciembre y uno de los entrenadores me decía de que si yo quería estudiar en la universidad, yo quería que ese momento llegara porque sí necesitaba estudiar, entrar a la universidad. Y entonces desde ahí comienza, ¿verdad? Esa imagen que yo tenía desde chiquita, entrar a la universidad, porque siempre que pasábamos le decía a mi mamá, en esa universidad quiero estudiar. Y entonces es así de que comienzo a prepararme para el examen de admisión. Y recuerdo muy bien que mi entrenador me dice, bueno, ya que no tenés condiciones económicas para pagarme para la preparación del examen de admisión, vamos a hacer algo. Si vos pasás la primera opción, no me vas a pagar, pero si no quedas en la primera opción, vas a tener que pagarme. Entonces yo tomé eso, lo tomé con todo el corazón, y me acuerdo de que después de entrenar teníamos que estar en las clases, y recuerdo que era la última porque me daba pena, porque era la única que no pagaba en ese momento, y él siempre me incorporaba en ese momento, me decía de que yo era igual que los demás, inclusive sábados y domingos tenía que priorizar mis clases. Y me acuerdo que un 6 de enero del 2006, veo en el ciber, me voy, me acuerdo, a las 9 de la mañana me fui con 10 Córdobas solo para la media hora en ese momento. Hasta me temblaba entrar al sitio web de la universidad. Y imagínense que yo no podía razonar cuando decía aprobado en primera opción. Me acuerdo que le tuve que decir al señor, al dueño del ciber, de que me diera la oportunidad de leerme porque yo no entendía. Y me acuerdo que él, como buena persona, me acuerdo que solo me tomó el hombro y me dice, Zaira, felicidades porque estás en tu primera opción de la universidad. Y lo lograste, Zaira, como has logrado tantas cosas. El judo, si bien entiendes, ese arte japonés cuyo principio es la victoria utilizando la fuerza del oponente. ¿Cómo se traduce eso, Zaira? Bueno, en el judo se utiliza la fuerza del oponente. No es necesario hacer la acción para poder proyectar o luxar o inclusive asfixiar a las personas. Uno se prepara realmente para el combate y hacer esto pues un estilo de vida. Realmente el judo es eso, lo que llega a ser en cada uno de los atletas que llegamos a practicar el judo. Y tengo entendido que hay 2 principios filosóficos para entender el judo: la ayuda y la comprensión para el progreso y el bienestar mutuo, y también el mejor uso del cuerpo y de la mente. Ayúdanos a entender eso, cómo se aplica y cómo llevas tú estos principios a tu vida diaria. El judo realmente te enseña no solo a ser un atleta, sino también a tener valores, a comportarse. Desde el momento que uno entra al tatami ya hay que tener un respeto hacia los atletas, hacia las personas que están dentro de la clase. ¿Qué es el tatami para quienes no somos expertos o expertas? El tatami es un colchón en donde nosotros practicamos. Hay diferentes colores, tamaños, grosor, e inclusive pues hay gente que con el poder adquisitivo pues pueden ponerle trampolín a los colchones y es mucho mejor, es más cómodo. Y entonces empiezas a convertirte en una verdadera campeona local, regional, nacional. Bueno, hoy eres reconocida dentro del judo en muchos lugares del mundo, pero te encuentras también con el sambo. ¿Qué es el sambo? ¿Cómo llega a tu vida? El sambo es una lucha rusa que se formó en la antigua URSS hace más de 80 años. Este deporte pues es un deporte de combate que viene bastante similar a lo que es el judo, jiu-jitsu. Es un conglomerado de todas las artes marciales. Entonces a mi vida llegó hace 9 años, voy a cumplir ya casi 10, por la iniciativa de uno de mis mejores amigos, porque realmente en ese momento
el judo nacional estaba pasando una crisis económica, igual por los federados había demasiados problemas, entonces todito tomamos la decisión, un 90% de los atletas de judo nos fuimos a ese deporte. Todos estábamos nerviosos porque la potencia en ese momento era Venezuela, súper buenísimo, el equipo de Venezuela solo se mantenía en Rusia y entonces como acá en Latinoamérica no había nadie que les llegara. Pero en mi categoría, a partir de ese momento comienzo a competir en 60 kilogramos y pues gracias a Dios obtuve la única medalla de oro que Nicaragua pudo obtener en ese campeonato panamericano. Y mientras va creciendo la deportista y el reconocimiento, va también creciendo una mirada social y política. Y eso se ve muy claro en el apoyo que le das a las protestas de abril del 2018, cuando manifestantes en varias ciudades de Nicaragua, y hago este paréntesis para recordarle a nuestra audiencia, iniciaron protestas contra las reformas de seguridad social decretadas por el presidente Daniel Ortega. Recordemos que tras 5 días de disturbios en los que murieron cerca de una treintena de personas, Ortega anunció la cancelación de las reformas. En fin, tú tomaste posición del lado de las víctimas, de quienes fueron brutalmente golpeados, asesinados o desaparecidos por la represión. Bueno, al principio yo estaba como que no me puedo meter porque había salido de ser la mejor atleta del olimpismo de Nicaragua, había sido en el 2017 la mejor atleta de la crónica deportiva de Nicaragua, entonces no me quería meter de lleno, pero viendo, ¿verdad? Los días, los meses, eran demasiado difícil ver, ¿verdad? A gente sufrir, sangre por todos lados, las manifestaciones, inclusive muchísima gente de ambos bandos, ¿verdad? Opositores o del gobierno siempre me decían, y necesitamos que la mejor atleta de Nicaragua se pronuncie. Y me era difícil porque yo no quería involucrar el deporte con la política. Yo he sido de esas personas, ¿verdad?, que no podemos mezclar el deporte porque es algo saludable que nos despeja inclusive de muchísimas cosas negativas que la sociedad nos puede dar. Y entonces hubo eso, que por parte del gobierno una presión increíble, ya del Instituto Nicaragüense de Deporte y del Comité Olímpico, una presión de que vamos, tenemos que escuchar al atleta que acaba de salir como la mejor y entonces tenés que hacer esto, ir a marchas, ir a reuniones, ir a caminatas. En pro del gobierno, te lo estaban pidiendo. Entonces siempre yo les decía de que no lo quería hacer porque mi objetivo era entrenar. Siempre ponía de excusa mis clases de la universidad porque ya estaba estudiando mi tercera carrera. Entonces la otra parte viene, ¿verdad? Los opositores, amigos, inclusive personas de ONG, personas que realmente ni me conocían, siempre me decían, ¿dónde vamos a encontrar al atleta de alto rendimiento, a la campeona? Pronunciarse en pro de la población. Y entonces hubo ese choque que yo me sentía súper frustrada. En ese momento me sentía totalmente frustrada, no sabía ni qué hacer, inclusive no se lo comentaba a mi mamá porque sé que a veces las madres se preocupan demasiado. Y hubo un momento, ¿verdad?, que yo tuve que salir fuera del país a prepararme. Estuve un mes en México, en la ciudad de Cancún. Y al mes y medio, me acuerdo de que pasaba al último campeonato panamericano de sambo, en el que yo realmente pues estaba participando. Y yo dije, aquí con valor, ¿verdad?, con mucha astucia, saqué un cartel en apoyo a mi país, pues a las personas que realmente habían pasado circunstancias duras. Lo hice por esos muertos que habían quedado y que su muerte todavía sigue impune. Cuando regresé fue una nube negra espantosa en todos lados. Zaira, te voy a interrumpir porque esta imagen que estamos viendo en este momento es Zaira en julio del 2018 con un cartel que dice: desde lo más profundo de mi corazón, esta medalla se la dedico a mi Jesús y a todas las personas que han muerto en mi país.
Esa imagen, Zaira, se hizo viral, pero tú dices que a tu regreso se convirtió en una nube negra. ¿Por qué? Bueno, porque desde el momento que yo piso el aeropuerto, recuerdo de que habían periodistas, obviamente, ¿verdad?, independientes y de diferentes medios en el que fueron a cubrir la noticia. No suele pasar a hacer esto, ¿verdad? Pero me fue duro porque desde ese momento comenzaron las diferentes instituciones del país a cerrarme puertas, a decir de que o hacía una carta de perdón para Daniel Ortega o que me retirara totalmente de mi carrera deportiva. Y pues yo les dije de que no iba a hacer lo que ellos decían. Inclusive el presidente del Comité Olímpico, que fue una reunión personal que yo tuve con él, recién llegada de este evento, y me dijo de que la pensara, de que hiciéramos esa carta para que yo volviera a ser esa atleta. Y yo dije, no, no importa lo que voy a perder, pero yo voy a tener ese valor que ninguno de los atletas pueden hacerlo. Y pues me ha costado muchísimo porque hasta el día de hoy pues no estoy entrenando como selección nacional. Ahora pues me tuve que venir a San Juan del Sur, a casi 150 kilómetros de la ciudad de Managua. Y aquí pues realmente vivo totalmente un entorno diferente en donde las personas pues sin conocer mucho de mi historia, porque realmente en Managua sí me conocen muchísimas personas, pero aquí pues en San Juan del Sur he venido creciendo poco a poco con amistades. La gran mayoría son extranjeros a los que les hablo, y los hogareños pues claro, ¿verdad? Muchísimos de los atletas que están conmigo en el gimnasio son buenas personas, me han dado esa mano amiga. Lo que no he tenido en Managua lo he tenido aquí. Tuve que emigrar, ¿verdad?, para poder salir adelante, porque igual las oportunidades de trabajo pues han sido nulas. Y aquí pues en San Juan del Sur he venido poco a poco haciendo de mi carrera, que sepan un poquito, apoyar un poco y aportar a lo que es esta comunidad que es bastante pequeña, y poder, ¿verdad?, ser lo que a mí me gusta. Pues he estado entrenando jiu-jitsu brasileño ahora, que es casi semejante a lo de judo y sambo, y 3 veces a la semana pues boxeo con varios de los muchachos, porque sí me gusta estar activa. Me gusta estar en lo que es, ¿verdad?, lo del deporte. Todavía no he pensado tener una vida, todavía tener una relación o algo así por el estilo, porque digo, todavía no siento mi etapa para poder comprometerme a eso. Estás completamente entregada al deporte. Le recuerdo también a nuestra audiencia que no solo estamos conversando con una campeona de judo y de sambo, sino con una campeona en valores y principios. Sabemos, Zaira, que es difícil, pero es necesario comentar que fuiste tú esa deportista que criticó de frente la condecoración a Ramón Avellán durante la Gala Olímpica del 2019. Ramón Avellán, miembro de la policía nicaragüense, que ha sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad. Zaira, ¿tú eras consciente de lo que esa actitud tan valiente iba a representar, del costo que ibas a pagar? Pues hasta ese momento, ¿no? Yo hice ese comentario, ¿verdad?, dentro de las publicaciones de la página del Comité Olímpico, porque me fue deshonesto por parte de ellos haber invitado y premiado a esta persona que tanto daño ha hecho al pueblo de Masaya. Y sin embargo, pues solo puse de que necesitaban un cambio desde la institución más pequeña hasta la más grande, porque no podíamos tener ese tipo de personaje en nuestra sociedad. Y eso fue, a partir de ese comentario, fue más frustrante, porque ya al día siguiente me dijeron de que no podía entrenar. Me acuerdo que fui a entrenar y los guardas de seguridad donde yo llegaba a entrenar, personas que ya conocía, que ya sabían mi carrera, el aprecio, entre comillas, ¿verdad?, que me tenían, me dijeron, mira, no podemos dejarte entrar porque es una orden de arriba. Fue lo único que me dijeron. Y entonces yo les dije, pues para que no perdieran su trabajo, solo di la vuelta, me regresé. Y era frustrante porque a partir de ahí empiezo pues a ver de que no solo era el entrenador, el presidente de la federación,
sino todos encima contra Zaira. Y entonces se me hizo difícil mantener esa motivación, pero sin embargo, 2 o 3 amigos de la selección se retiraron porque ya no podían, era un ambiente y un entorno hostil el que se mantenía mi deporte, y el que no pensaba igual que ellos, entonces los sacaban. Sales de Nicaragua y te vas a los Estados Unidos. ¿Cómo sentiste estar tan lejos de tu país? Pues no me exilié, tuve un viaje de turismo y realmente me quedé por lo de la pandemia. Se me hizo un viaje eterno, súper eterno, en donde todo lo había dejado por querer estar bien. Inclusive pues ahí nace lo que es un emprendimiento de Zaira Laguna Fit Urbano. Es unas clases en línea de todo lo que es el área funcional, pliometría, fuerza, calistenia, todo lo que era, lo que había aprendido, se me hizo, ¿verdad?, la oportunidad de emprender algo, y comencé a hacer clases en línea a la misma vez que estaba fuera del país. Estuve de doméstica en varias casas. Inclusive fue duro porque yo decía, con 2 títulos de la universidad, siendo la mejor atleta de mi país, aquí en este país no soy nada. Y entonces me aferraba a que sí tenía que ahorrar lo más que podía para poder ayudar a mi familia. En julio hago el viaje, ¿verdad?, de regreso, y me quedo en la frontera que se llama Corinto, que es un territorio entre Guatemala y Honduras, y hasta ahí quedé casi 12 días. Hago la unión de muchísimas personas, ciudadanos nicaragüenses, que se querían regresar, y entonces 56 personas comenzaron a involucrarse, ¿verdad? A tener una relación de amistad conmigo, y todos me decían, yo me quiero ir a mi país, yo quiero estar allá, si me voy a morir por lo de la pandemia, que sea en mi país, porque aquí pues donde estábamos realmente pues era difícil porque no teníamos colchones, no teníamos camas, no estábamos para nada, ¿verdad? Cómodos, pero sin embargo miramos la mano, ¿verdad?, de diferentes países, desde la policía, el ejército de Guatemala y Honduras. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque yo en lo personal les decía, ¿cómo quisiera que el ejército y la policía de mi país fueran así? Esta solidaridad latinoamericana, Zaira, que hay veces es lo único que nos queda frente a los excesos de los regímenes de derecha y de izquierda. Hoy en día tienes prohibido el acceso a los edificios deportivos y quizás esta entrevista sea problemática. ¿Qué crees que te espera? Tomaron una decisión, migración en ese momento, de custodiarme con policía y todo hasta mi casa, porque ellos no creían de que yo iba a ir ahí, creían de que a lo mejor iba a ser alguna manifestación, y mi prioridad en ese momento era pues entrar, porque mi papá pues tenía COVID. Entro al país también un poquito desilusionada porque también hice mi viaje para ver a mi bisabuela, y realmente en lo que yo estaba en ese proceso, ya mi abuela había fallecido. Un día antes que yo entrara al país, ella falleció. Yo no estaba acostumbrada a ser perseguida, a tener esa presión de que la gente por mis redes sociales me deseaban plomo, me deseaban la muerte. Inclusive varios presidentes de federación, que en ese momento yo entro en la pandemia, muchos me dijeron en mi cara de que me iban a ver en un cajón muerta. Y pues realmente yo lo único que dije en ese momento no era desearle la muerte a ellos, porque no le deseo mal a nadie, y realmente pues el COVID hizo bastantes estragos. Muchísimos de esas personas pues ya no están. Considero de que soy una rebelde con causa justa, y eso es lo que me ha valido, porque así es que me conocen, como esa chavala, esa mujer ruda, no solo en mi casa, sino en mi barrio, en mi deporte, a nivel nacional, centroamericano, inclusive latinoamericano, que todos los de Sambo me conocen por ser una nicaragüense diferente a los demás. No sabes cuánto nos hubiera gustado estar en Nicaragua contigo. Desafortunadamente, por las condiciones del régimen, también para los periodistas es difícil llegar hasta personajes maravillosos como tú y darles el abrazo de admiración que queremos darle. Espero de que esta entrevista pues vayan a muchos corazones, a muchos latinos, muchos hogares, para que vean de que pues la circunstancia de cada atleta no es fácil.
estar en un lugar en donde desde chiquita he tenido siempre esa batallar con las opiniones o con las cosas que los demás creen que uno no puede. Y de eso es que me he llenado de coraje, de lucha y de sobre todo valores para poder yo hacer algo diferente y no llevar un programa o seguir los patrones que nuestra sociedad a veces nos imponen. Gracias, Zaira, por este testimonio de coraje y de valentía. Gracias por representar a tantos y tantas nicaragüenses maravillosos que persisten y resisten. Gracias por acompañarnos.